que, que la gente en un momento tuvieron que hacer un consenso. Se reunieron varios países y dijeron vamos a medir de diferente forma y ahí se fundó lo que sería el Sistema Internacional de Unidades. Unos ejemplos de este sistema internacional de unidades son los metros, son los segundos, son los kilómetros, son los kilogramos, los gramos, que es con lo que normalmente ahora nosotros medimos. Igual hay otros sistemas de medición, como son el británico, pero el que con el que se trabaja comúnmente es el sistema internacional. Ahora, el sistema internacional, digamos, para las mediciones se las puede dividir en dos cosas. En las magnitudes por su origen, que en este caso son las magnitudes fundamentales. ¿Qué sería como tal una magnitud fundamental? Son mediciones en la física que no dependen de otras. Por ejemplo, si yo mido algo, por ejemplo, la distancia que hay de aquí a la otra esquina, esa magnitud no depende ni del tiempo, no depende ni de qué tan rápido yo me mueva del otro punto, sino que depende del espacio que se ha recorrido de un punto hacia otro. Si yo estoy aquí y acá está mi meta, solo va a depender de qué, pues de la longitud que hay de un punto a otro. Esa es una magnitud fundamental. Pero ¿qué son las magnitudes derivadas? Un ejemplo de magnitud derivada, pues simplemente son la velocidad de algo o la rapidez de un carro. Por ejemplo, ahora si esta personita se empieza a mover de aquí a acá, de aquí a acá, de aquí a acá, de aquí a acá, hasta que llega a la meta, ¿qué es lo que va a pasar? Esta se va a mover a una relación entre el espacio que recorre y el tiempo. Que como algunos pueden recordar, pues esta puede depender de si la persona lo hace en el mismo intervalo de tiempo, que eso es un movimiento rectilíneo uniforme, o si lo hace con diferentes intervalos de tiempo, que eso puede ser lo que conocemos como un movimiento rectilíneo uniformemente variado, en el cual, como ya saben, es que está actuando la aceleración. Ahora, ¿cuáles son las magnitudes por su naturaleza? Estas se las dividen en vectoriales o escalares. ¿Qué es algo vectorial y qué es algo escalar? Pues lo vectorial es una medición a la cual yo le doy un sentido y una dirección. ¿Y qué es lo escalar? Es una medición la cual yo no le estoy dando ningún sentido de movimiento. Yo no digo que se mueva ni para la izquierda, ni para la derecha, ni arriba, ni abajo, ni Pepe, ni Papa. Un ejemplo de esto, como para que lo entiendan, es, digamos, una persona se mueve, digamos, yo digo que una persona se mueve a 5 metros sobre segundo, por ejemplo. Digamos que recorrió toda esta semicurva a 5 metros sobre segundo. Se mueve con 5 metros sobre segundo en esta curva. Digamos que se mueve de aquí, se empieza a mover la curva, a 5 metros sobre segundo. Pero como yo la vuelvo vectorial o como yo le doy un sentido, por ejemplo, en este punto de la curva, que más adelante vamos a hablar de eso, ¿cómo le doy un sentido? Pues digamos que en este punto se mueve en esta dirección. Como nosotros nos acordamos en el plano o simplemente en el eje hacia arriba, digamos, es el norte, abajo es el sur, hacia la derecha es el este y hacia la izquierda es el oeste, ¿verdad? Norte, sur, este, oeste, el sistema cardinal. Entonces, ¿cómo yo le di un sentido? ¿Cómo se vuelve esto vectorial? Ahora yo digo que la persona no se mueve solo con 5 metros sobre segundo, sino que se mueve 5 metros sobre segundo al oeste. Esto ya es vectorial. Esto es vectorial. Y si yo solo digo que se mueve con 5 metros sobre segundo es un escalar. Esto de vectorial y escalar, más adelante igual vamos a hacer más énfasis en qué también es lo que los diferencian, pero de manera general podríamos decir que un escalar es solo la medición, es decir, que es un número positivo, pero algo vectorial podríamos hablar que es algo al cual yo ya le doy un sentido físico, le doy una dirección, digo hacia dónde se mueve esto. Por ejemplo, si yo le dijera que esto se mueve 5 metros sobre segundo al oeste, si yo lo escribo de manera vectorial, realmente tendría que escribirlo como que se mueve menos 5 metros sobre segundo.
¿Por qué? Porque en un marco de referencia normal que todos tomamos, la derecha suele ser positivo y la izquierda suele ser negativo. Entonces, este objeto, como se está moviendo hacia la izquierda, se mueve con menos 5 metros sobre segundo, y así se evita el escribir que algo se mueve hacia el oeste. Entonces, ¿qué más podemos hablar? Las magnitudes fundamentales, como les dije, en el sistema internacional tienen sus diferentes unidades. Estas unidades, por ejemplo, para la longitud, para las distancias que nosotros recorremos, el espacio que nos movemos, en el sistema internacional se mide a través de los metros. Esto es algo que muchos ya hemos escuchado. Y su símbolo es la letra M minúscula. En esto hay que tener un poco de cuidado con la letra con la que se escribe la unidad. Porque es diferente que escribas M minúscula a M mayúscula. O que los segundos lo escribas como sec a que los escribas como S. Porque igual la forma correcta realmente de escribirla es con la letra S minúscula. Escribirlo con sec o de otra forma realmente se podría decir que está mal. Las personas igual lo entienden, pero de manera estricta, si nosotros queremos medir el tiempo, se mide con la letra S minúscula. ¿Qué más podemos hablar? La cantidad de masa, que se mide en kilogramos. Pero nosotros medimos nuestra cantidad de masa en, por ejemplo, 70 kilogramos una persona. ¿Qué más existe? Pues la intensidad de corriente, que esa sirve para qué? Pues para medir la corriente que pasa a través de un circuito, que esa se mide en amperios. La temperatura se mide en una escala absoluta, que es algo interesante porque por lo general nosotros medimos, más podemos decir que se mide en grados Celsius, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita estamos, supongamos, 28 grados Celsius. Eso como tal no es, no es una escala absoluta, digamos. Es una escala relativa. La cual realmente como se miden las temperaturas es a través de Kelvin, que no es que los grados Celsius y grados Fahrenheit sí es una forma de medir, pero la forma correcta es decir que la temperatura está en Kelvin. No se puede decir que algo está en Kelvin grados porque como les dije eso es una escala relativa. Entonces si nosotros medimos algo en un termómetro, por ejemplo, un termómetro, realmente yo tengo que medirlo en, digamos, 20 kelvins. Esto sería algo muy bajo. No se puede decir 20 grados Kelvin, eso es incorrecto. Y eso nomás como algo para que tengan en cuenta. La intensidad luminosa se mide con la candela, que su letra, pues, su símbolo es la CD en minúscula. La cantidad de sustancia se va a medir en moles, que eso lo van a usar más que nada más en química. Y también existen magnitudes suplementarias que sirven más que nada para unidades, como ahí mismo dice, las unidades del ángulo plano, que eso sirven para medir radianes. Es decir, que en vez de yo medir algo en 30 grados, por ejemplo, lo voy a medir en pi sextos radianes. Esto más adelante igual lo van a ver en física, igual acá también. Y también las unidades de ángulos sólidos. Ahora, aquí viene lo que son las magnitudes derivadas. Como les dije, las magnitudes derivadas surgen de la combinación de otras magnitudes. Por lo general suelen ser entre multiplicaciones o entre divisiones de las magnitudes fundamentales. Por ejemplo, la velocidad, como se pueden dar cuenta, ¿qué es? Es nada más la división entre la magnitud de la longitud, digamos la letra L, y el tiempo con la letra T minúscula. De aquí es que sale la magnitud derivada de la velocidad. ¿Qué más hay? Por ejemplo, la aceleración. La aceleración es la división entre la cantidad de distancia que se recorre, pero entre el tiempo de segundo al cuadrado. Que eso es más que nada lo que hace que la aceleración produzca que la velocidad tenga un cambio. Ahora, ¿qué más hay? Aquí están, como pueden ver, aquí hay la fuerza, que se mide en los newtons o kilogramos por metro segundo al cuadrado, intensidades de campo, la energía, las unidades de superficie.
que son los metros al cuadrado, las unidades de volumen, que son los metros cúbicos, la potencia, el trabajo. Todas estas son magnitudes derivadas, las cuales todas nacen de las magnitudes fundamentales. Eso es más que nada lo principal que van a ver. Como se dan cuenta, esto es muy teórico, un poco más a la historia de ciertas cosas. Pero ahora viene algo que se usa, que son las notaciones científicas y los prefijos del sistema internacional. ¿Por qué existe la notación científica? Más que nada es porque hay magnitudes que son muy grandes de medir, muy muy grandes. Como por ejemplo, aquí tengo un ejemplo, que es la velocidad de la luz. La velocidad de la luz son 300.000 kilómetros por segundo. Eso es una magnitud muy grande y muy larga de escribir. Entonces, ¿qué es lo que se hace para no escribir magnitudes tan grandes o magnitudes tan pequeñas? Pues se hace uso de la notación científica. Como ya aquí tengo expuesto, la notación científica se la expresa de una forma escrita como A.B BC por una potencia de 10 elevada a un número n, que pues es un número entero, pero puede ser tanto negativo como positivo. El signo positivo o negativo depende bastante de, como aquí mismo dice, de hacia dónde yo estoy desplazando la coma del punto decimal. Por ejemplo, para hacer uso de esta notación científica, tengo el ejemplo, como aquí mismo les dije, que es de la velocidad de la luz. El punto decimal estaría aquí, ¿verdad? Porque serían 300.000.0 kilómetros por segundo. Entonces, si yo quiero escribirlo de una forma más pequeña, ¿qué es lo que hago? Estos 300.000 kilómetros por segundo tengo que empezar a desplazar la coma. Es decir, de aquí a acá hay un espacio, 2 espacios, 3 espacios, 4 espacios y 5 espacios. He recorrido digamos, aquí tengo el número n, que sería 5. Son los 5 espacios que recorrí la coma decimal. Cuando la coma decimal se mueve hacia la izquierda, este número n es positivo. Y entonces, si ahora yo quiero escribir la misma velocidad de la luz, aplicando la notación científica, sería 3.0. El 3 es un número entero que va, como aquí mismo dice, el número a es un número entero que va desde el 1 hasta el 9. Puede ir entre ese rango de números, que sería el 1 y el 9. Y el BC son números combinados que van, cualquier número, pueden ir ceros, pueden ir 5, cualquier número. Y este BC realmente depende de cómo quieren ustedes expresar el resultado o cómo les piden que va el resultado. Porque si dan cuenta, estos serían ahora los decimales que yo escribiré en la notación científica, que las cuales van a depender de lo que le pidan el ejercicio o incluso de las técnicas de rondeo y las cifras significativas. Entonces, como yo les iba diciendo en este ejemplo, la velocidad de la luz se le escribe en 3.0. Ahora escribimos multiplicando por 10, que es la potencia de 10. ¿Y a qué número lo tenemos que elevar? Como el espacio recorrido es 5, sería por 10 elevado a la quinta potencia, y ahora sí lo escribimos con sus mismas magnitudes, que serían kilómetros sobre segundo. Como aquí me le dije, aquí existen también los prefijos del sistema internacional. Un prefijo, como ya saben, una palabra que se pone antes de algo. En este caso, un prefijo muy común que todos usamos son los kilómetros. Los kilómetros, ¿en qué se miden? Pues si se dan cuenta, el prefijo es kilo. Kilo significa en física una potencia, que tengo acá más abajo, podríamos observar aquí. ¿Cuál es la potencia de kilo? Es el 1000, es decir, una potencia de 10 elevado al cubo. Por eso es que nosotros sabemos que cuando nosotros medimos un kilómetro, por unidades de conversión, sabemos que estos son 1000 metros. O sea, 1000 metros sabemos que son un kilómetro. Entonces, ahora si nosotros relacionamos esto con la medición que tenemos acá, que son kilómetros por segundo, ¿qué es lo que está pasando? Tendremos el prefijo kilo, que esa es una potencia de 10 elevado al cubo, ¿verdad? O sea que realmente aquí tengo un 3 por 10 a la 5, y trae eso por la potencia de 10 al cubo. ¿Por qué? Porque esa es la palabra kilo, el prefijo kilo, que se le escribe con la letra K mayúscula. Esto es kilo.
¿Y qué más estaba esto? Pues multiplicándose por metros sobre segundo. Entonces, por leyes de exponentes, si nosotros queremos ver realmente cómo lo escribiríamos esto en metros sobre segundo, estaría escrito, hay que recordar que cuando la base es la misma, en este caso 10 y 10 es la misma base, los exponentes se suman. En este caso, ¿cuáles son los exponentes? Son 5 y 3. Es decir, que si yo quiero escribir esto en metros sobre segundo, realmente se podría escribir como 3.0 por 10 y como ya dije, los exponentes se suman, es decir, 5 más 3, eso me da 8. Entonces la velocidad de la luz también se la puede escribir como 3.0 por 10 elevado a la octava metros sobre segundo. Este es un ejemplo de cómo se usa la notación científica. Otro ejemplo, podemos decir la masa de un electrón. La masa de un electrón es algo muy pequeño. Como pueden observar aquí, la masa del electrón está escrita como 9.1094 por 10 a la menos 31 kilogramos. ¿Esto qué significa? Que esta masa es tan chiquita que realmente si nosotros la escribiéramos de manera normal, habría que desplazar esta coma de regreso y sería algo como 0.0000000000 hasta que llega a 91094 kilogramos. Entonces nosotros tenemos que desplazar ¿cuántos espacios? Hay que recorrer 30 ceros y luego un espacio extra que sería del 9. Aquí está el espacio extra y por eso es que se escribe con la potencia de 10. Como se dan cuenta, como se escribió de dirección izquierda a derecha, es decir que la coma, el punto decimal se mueve hacia la derecha, se tiene que escribir, como aquí mismo ven, con el exponente negativo, por menos 31, como pueden observar aquí. Entonces realmente la masa del electrón está escrito por 30 ceros después del punto decimal, y ahí recién empiezan los números diferentes de cero. Entonces se dan cuenta que la masa es tan chiquitita del electrón que si nosotros quisiéramos usar este dato, perderíamos bastante tiempo. Este es el principal problema por el que se optó por escribir y el que exista la notación científica. Porque como pueden observar aquí, hay veces que hay números tan grandes de escribir que eso es nefasto, pues. O sea, ¿cómo me voy a poner yo a escribir 2 horas ese número si puedo usar la notación científica? Se me va a hacer mucho más fácil el escribir. Ahora vamos otra vez a hablar de qué son estos prefijos, que son las potencias de 10. Como yo les dije, un ejemplo eran los kilómetros, que como nosotros sabemos, un kilómetro equivale a 1000 metros. ¿Y por qué se lo escribe así? Porque, por ejemplo, otra vez retomando el ejemplo anterior, ahora no con kilómetros, sino con kilogramos. Tenemos aquí 1000 kilogramos. Digamos 1000 gramos, tengo de ejemplo. Si yo quiero escribirlo de una forma más fácil, ¿cuál es el prefijo que me beneficia? Si nosotros observamos aquí la tabla, sería kilo. Como pueden observar, kilo son 1000. Entonces aquí, ¿qué tengo realmente? De aquí es que nace el famoso kilogramo, un kilogramo. Tengo 1000 gramos, que es mucho más fácil. En vez de escribir todo el número 1000, puedo escribir directamente un K gramo, que sería kilogramo. O esto también sería lo mismo que escribir 1 por 10 elevado a la 3 gramos. Entonces, si se dan cuenta, es mucho más práctico que nosotros usemos los prefijos antes que escribir de manera, digamos, normal. Entonces, para eso es que existe realmente la notación científica y los sistemas internacionales. Entonces, un ejemplo más que les podía dar de alguna conversión, o bueno, realmente de un ejemplo de cómo escribir, sería cuánto equivale, digamos, realmente un día convertido, digamos, cuántos segundos hay en un año. Si nosotros, por ejemplo, googleamos este dato de cuántos segundos hay realmente en un año, son
31.536.000 segundos hay en un año. Entonces, si se dan cuenta, esto es un número que es muy grande para escribir de manera, digamos, normal. Si yo lo quiero escribir de una forma más pequeña, ¿qué tendría que usar? Hacer uso de la notación científica. Entonces, si yo quiero escribir de una forma más pequeña, ¿cuál es la forma que tengo que encontrar o que tengo que expresar el número? A.bc por 10 elevado a la n, donde A es un número entero que va desde el 1 hasta el 9. Entonces, ¿cuál es ese número entero? Si observamos sería el 3. Entonces, hasta ese punto yo tengo que desplazar la coma. Entonces, si yo desplazo la coma, va un espacio, dos espacios, tres espacios, 4, 5, 6 y 7 espacios. Tengo que mover la coma para escribirlo de una forma más práctica. Entonces, sería 3 puntos. Ya escribí la coma. En este caso, como no estamos aplicando reglas de redondeo, el número BC, que yo les dije que es una combinación de un número, en este caso son 4 números que son el 1, el 5, el 3 y el 6, quedarían de la forma normal. 1, 5, 3, 6. Y ahora sí, ¿cuántos espacios recorrió la coma? Pues iba 1, un espacio, dos espacios, tres espacios, 4, 5, 6 y 7, ¿verdad? Si no me equivoco. Entonces, como recorrió los 7 espacios, simplemente el exponente que va es 7. Y hay que recordar que como se movió la coma hacia la izquierda, el número es positivo. Si se mueve hacia la derecha, es negativo. Y más que nada, para eso es que nos sirve la notación científica. Otro ejemplo de que podemos aplicar la notación científica podría ser digamos la siguiente medición. Hago esto un poquito más abajo. Digamos que tenemos la medición 0.00328. Esta es la medición que yo quiero escribirlo de una forma más rápida. ¿Qué es lo que pasa aquí? Como se dan cuenta, el número es muy pequeño. Entonces, como ya saben, lo que hay que hacer es que tenemos que desplazar el punto decimal. Entonces, mi punto decimal parte de aquí. Tengo que moverlo hasta que yo encuentre el primer entero hacia la derecha. Que aquí hay que tener cuidado. Porque si se dan cuenta, cuando movemos el punto decimal hacia la izquierda, tengo que moverme hasta el último número. Pero en cambio, cuando yo lo desplazo hacia la derecha, tengo que llegar solo hasta el primer número. En este caso, 1, 2, 3. Y aquí ahora tendría que estar mi nuevo punto decimal, en el primer número que encuentro hacia la derecha. Entonces, esto aquí, si yo lo quiero escribir en notación científica, ¿qué sería? 3.28. ¿Y cuántos espacios me moví? Pues me moví en espacios que son 3. Le escribo la potencia de 10. Y como la dirección es de izquierda hacia derecha, me moví el punto decimal hacia la derecha, va el exponente negativo, es decir, ahora iría menos 3. ¿Se dan cuenta? Cuando nosotros usamos notación científica para números muy pequeños y yo muevo el punto decimal hacia la derecha, el primer número entero es el que agarro para escribir la notación científica. En cambio, cuando el número es muy grande, me muevo hasta el último entero que yo encuentro. En este caso, que era en el primer caso, que es el de acá, era el 3. El 3. Entonces dejo 3.1536 por 10 elevado a la séptima potencia en segundos. Cambio en el otro caso, como se dan cuenta, me moví hacia la derecha y el primer número que encontré es el 3. Eso es más que nada lo que se usa en la notación científica. Y vamos a combinarlo más adelante con ejercicios de conversiones de unidades. Entonces, ¿qué son las conversiones de unidades? Bueno, los factores de conversión. Los factores de conversión es realmente una tabla, como pueden observar aquí, en la cual nosotros relacionamos las mediciones de ciertas cosas. Como pueden aquí observar en esta tabla, tengo bastantes factores de conversión. Hay para la longitud, que tengo aquí. Hay factores de conversión para las áreas. Ya sé que parece como que algo que hay que aprenderse bastante, pero tengo para la masa, para la fuerza, para la presión, para el volumen, el tiempo, la energía. Pero no hay que tenerle mucho miedo realmente.
¿Por qué? Porque las fundamentales que se tienen que aprender realmente son un poco la de longitud, la de la masa y perdón, la del área no, la de longitud y la del tiempo. ¿Por qué les digo estas tres? ¿Se acuerdan que hablamos anteriormente de que la longitud, la masa y el tiempo son magnitudes fundamentales? Es decir, que estas no dependen de las demás. Entonces, si yo me aprendo sus factores de conversión, yo me sé automáticamente el resto de factores de conversión, tanto para áreas, para volúmenes, para fuerzas, para presiones, para aceleraciones. Y como que es mucha cosa. Pero realmente para los factores de conversión, los tres más importantes son esos: longitud, masa y tiempo. Y ya van a ver por qué les digo que estos son los más importantes con ejercicios que vamos a hacer ahorita. Porque es que si yo me sé los de longitud, me sé automáticamente los de área y los de volúmenes. Si me sé los de longitud y me sé los de tiempo, directamente me sé para convertir velocidades, para convertir aceleraciones. Uy, si me sé también eso, me sé también para aceleración. Entonces, si me sé los de masa, los de tiempo, ya sé cómo convertir para fuerza. Entonces, realmente, estos son los tres factores de conversión que yo les recomiendo que se aprendan. Hasta Slug hay. Entonces, como se pueden dar cuenta, aquí tengo otra tablita más que se complementa con la de arriba. Y si quieren, aquí más abajo les voy a poner cuál es esa tablita que están diciendo de qué son los slugs, etc, etc, etc. Hay otras mediciones que, como yo les dije, pertenecen a otro sistema, que no es el Sistema Internacional de Medidas. Miren, por ejemplo, aquí tenemos las millas terrestres, tenemos las yardas, tenemos acá más arriba, por ejemplo, también se nombran las millas náuticas. Acá está lo que alguien nombraba, que son los slugs. Se dan cuenta que un slug son 14.59 kilogramos. Algo interesante es que si se dan cuenta, las libras son más pequeños que los kilogramos. ¿Por qué? Porque hay que recordar... Uy, déjenme ver que creo que no he aceptado personas. ¿Por qué les digo esto? Que los kilogramos pesan más que las libras. Porque si se acuerdan por factores de conversión, un kilogramo, como pueden observar aquí, ¿un kilogramo qué es? Son 2.2 libras. ¿Esto qué significa? Que si yo tengo un kilogramo, que voy a tener automáticamente 2.2 libras. Entonces, ¿una libra cuánto equivale? Una libra simplemente es una libra, es decir, si yo comparo una libra, tengo aquí una libra. Es decir, si yo quiero comparar un kilogramo con una libra, ¿qué es lo que yo estoy viendo automáticamente? Que un kilogramo es mayor que una libra. ¿Por qué? Porque el kilogramo, como pueden observar aquí, es 2.2 libras. Es decir, un kilogramo pesa muchísimo más que las libras. Entonces, como les digo, el que sí se tienen que saber, tal vez un poco más importante, con las de masa son las de libra. Estos de acá, de días, a horas, a segundos, eso lo pueden también encontrar. Entonces, para eso vamos a hacer ejemplos, para hacer ejercicios para que vean a qué me refiero con que si se saben un factor de conversión, ya se saben el resto de factores de conversión. Por ejemplo, este ejercicio que tengo aquí. ¿Qué es este? Miren. La densidad del acero es 7.8 gramos sobre centímetro cúbico. Y nos dicen que expresemos la densidad del acero en kilogramos sobre metro cúbico. Es decir, tengo aquí la densidad ρ, que es 7.8, ¿qué cosa? Gramos, que es con la letra G, ¿sobre qué? Sobre centímetro cúbico, ¿verdad?
¿En qué me están pidiendo que yo transforme? Pues me están pidiendo que yo ahora llegue a los kilogramos y a los metros cúbicos. Entonces, si se acuerdan acá, más adelante, si quieren alguien tomarle una foto o etc., pueden hacerlo, o igual yo más adelante se los mando por el grupo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? 1 kilogramo, ¿cuánto equivalía? Como tiene el prefijo kilo, ya sabemos que 1 kilogramo son 1000 gramos. Es decir, si yo quiero, pongo acá 1 kilogramo y 1000 gramos. ¿Por qué se hace esto? Porque realmente esto de aquí es como si fuera un número 1. Porque son la misma equivalencia. Es como que yo multiplicara por un 1 el mismo número. Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer para factores de conversión? Si se dan cuenta, el valor que yo quiero convertir tiene que estar arriba y a lo que yo quiero llegar, lo que quiero eliminar va abajo. Porque como se dan cuenta, aquí tengo 1000 gramos, irían abajo para realizar esta conversión. Entonces, ¿aquí qué puedo hacer? Pues yo ya puedo eliminar gramos con gramos. Ahora, ¿qué es lo otro que necesito? Necesito llegar de centímetros a metros cúbicos. Así que aquí quería, por 1 metro, ¿cuántos centímetros son? Pues si se acuerdan, 100 centímetros era 1 metro. Aquí tengo 100 centímetros, son 1 metro. Pero, ¿qué es lo que yo quería llegar? Yo no quiero llegar a los metros, ¿verdad? O sea, yo quiero llegar a los metros cúbicos, que sería la unidad de volumen. Entonces aquí, ¿qué es lo que se hace? Pues simplemente elevo al cubo toda esta expresión. ¿Por qué? Porque si ahora volvemos a ir resolviendo esto, ¿qué nos quedaría? 7.8, como en este caso ya simplificamos los kilogramos, los gramos con los gramos, me quedaría 7.8 kilogramos sobre centímetro cúbico. ¿Por qué? Por 1 sobre 1000. Y ahora sí, por leyes de exponentes, si yo tengo dos números multiplicándose dentro de un exponente n, por ejemplo, ¿qué es lo que va a pasar? Es que esto se puede reescribir como a elevado a la n por b elevado a la n. Entonces, aquí, ¿qué es lo que tengo realmente? Tengo el número 100 elevado al cubo. ¿Por qué? Por los centímetros elevado al cubo. ¿Y acá qué tengo? Tengo metros cúbicos, ¿verdad? También están elevados al cubo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya llegué a lo que yo quería. Ya llegué a los metros cúbicos que me está pidiendo el ejercicio. Es decir, centímetro con centímetro se va y ya llegué yo a la conversión de kilogramo y metro cúbico. Entonces simplemente ahora ¿qué tenemos que hacer? Pues reescribir esto en la calculadora. ¿Y cuánto nos daría esto? Por ahí alguien ya me dijo que esto da 7800 kilogramos metro cúbico. Esto nos da 7800 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces, a esto es lo con que me refería con que si ustedes se saben los de metro, los de longitud, ya se saben los de volumen. Y si se saben los de longitud, también se saben los de área. Porque simplemente el truquito realmente, si se acuerdan, un área es una longitud elevado al cuadrado. Un volumen es una longitud elevado al cubo. Lo pueden ver como de esa forma con respecto a su medición. Entonces que aquí ya tenemos la conversión. Ahora, ¿qué más nos pedía este ejercicio? Pues nos decían que en notación científica tenemos que expresarlo y con 2 números decimales. Entonces, ahora tengo que expresar este número en notación científica. Tengo el número 7800.0, que ya estaría el punto decimal, a kilogramos sobre metro cúbico. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que desplazar la coma y llegar a un solo entero. Es decir, muevo 1, 2, 3. Y aquí ahora yo tengo que desplazar la coma. ¿Cuántos espacios me moví? Como ya lo contamos, 3 espacios. Como se movió en sentido hacia la izquierda, el signo es positivo para realizar la conversión a notación científica. En este caso nos piden solo 2 puntos decimales, es decir que quedaría hasta 7.80. Y que si esto lo escribo ahora en notación científica con los 2 decimales, ¿qué sería? 7.80 por 10 elevado a la ¿cuánto? A la 3. Sería la potencia. ¿Y esto en qué estaría igual? En kilogramos sobre metro cúbico.
Si se dan cuenta, esto es lo que se hace con los factores de conversión. Así es como nosotros realizamos factores de conversión. Entonces, ¿hasta ahí tienen alguna duda, algo que quieran preguntar con respecto a factores de conversión? Con respecto a lo que dice aquí de elevar al cubo, ¿alguna pregunta, alguna cuestión? Todo al ojo, dice. Ya. Entonces ahora vamos con otro ejercicio. Ya. Vamos a ir con uno un poquito más largo. Veamos este ejercicio. Dice, ¿cuántos segundos hay en un año? Anteriormente ya les había puesto este dato solo para hacer la conversión. Bueno, solo para hacer un ejercicio para convertir a notación científica. En este caso, ¿qué tenemos que recordar? ¿Un año a qué equivale? Un año es lo mismo que nosotros hacemos, son 365 días, ¿verdad? Entonces, si yo quiero partir mi conversión, ¿qué es lo que me tengo que acordar? ¿Un día cuántas horas son? Sí. ¿Un día cuántas horas tiene? Tiene las 24 horas, ¿verdad? 24 horas del día, iría arriba. Acá va un día. Ahora, una hora, ¿cuántos minutos tenía? Pues si nos acordamos del factor de conversión, es que una hora equivale a 60 minutos. Es decir, ahora la hora iría acá abajo. ¿Y por qué multiplico por 60 minutos? Ahora, ¿qué es el último? ¿Qué es lo que nos falta? Los minutos, ¿qué son? Un minuto equivale a 60 segundos, ¿verdad? Así que aquí, ¿qué tengo que hacer? Por un minuto, que son 60 segundos, ¿verdad? 60 segundos son un minuto. Entonces, ¿qué tengo aquí? Ya puedo empezar simplificando, ¿verdad? Día con día, hora con hora, minuto con minuto, y llegué a lo que yo quería, que es escribir en segundos. Entonces, si nosotros realizamos esto, ¿cuánto nos daría? Nos daría 3, 1, 5, si no me equivoco, 6, 1, 2, 3, 4. Y esto está en segundos. Entonces, hasta ahí ya tenemos realizada la conversión de las unidades, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿qué es lo que nos pide también el ejercicio? Nos dice que expresemos esto en notación científica usando 3 decimales. Es decir, que ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Creo que alguien me confirma que ese resultado esté bien. A todos les digo eso. ¿No hay algún cero de más, algo menos? ¿Si está bien? Ya, hay un cero de más. Ya. Muchas gracias. Entonces aquí pongo la letra S. Muchas gracias por eso. Entonces, ahora que tenemos más, hay que escribir la notación científica. Como saben, en este número, el punto decimal estaría aquí. Después de ese cero, porque la medición es, si me equivoco, 31.536.000. Entonces, como ya saben, para escribir esto en notación científica, desplazamos la coma. Bueno, el punto decimal. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 espacios recorrí, ¿verdad? De aquí a acá recorro 7 espacios, ¿verdad? No, no es necesario poner la medición en recorchetas. Yo lo hago más que nada porque hay veces que no se me entiende la letra S. Y por eso es que para segundos yo lo escribo con eso, porque después parece un 5. Entonces no es tan necesario.
Hay veces que se puede hacer, otras que no, pero ajá. Entonces, ahora sí, ¿qué es lo que me pide el ejercicio? Tengo que expresarlo con con tres decimales. Es decir, que si ahora mi punto decimal estaría aquí, ¿verdad? 3.1536. Entonces, en este caso, la cifra que quiero eliminar sería el 6. Pero aquí, como aún no les he hablado de, ¿cómo se llama? De los factores, perdón, no factores, sino de las reglas y técnicas de redondeo. Igual si se acuerdan, cuando nosotros digamos la cifra retenida, bueno, la cifra que vamos a eliminar va a ser el 6, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando cuando el número es mayor que 5? A la cifra que se retiene, a la cifra retenida entiéndase como la cifra que hasta donde va a quedar el número. Es decir, este 3 sería mi cifra retenida. Digamos, ese punto F, cifra retenida. Ese punto R, la cifra retener. En cambio, la cifra eliminar es el 6. Entonces, si se acuerdan, si nosotros realizamos el redondeo, se le agrega un número, se le suma un número. Es decir, que esto se escribiría como 3.154 por técnicas de redondeo. ¿Y cuántos espacios recorrimos? 7. En este caso, como se acuerdan, como lo recorrimos hacia la izquierda, es positivo. Entonces, 3.154 por 10 a la séptima potencia segundos. Y esto sería cuántos segundos tenemos en un año. Vamos con otro ejercicio. Vamos a hacer uno de un examen mejor. Déjenme ver si lo encuentro por aquí. Bueno, no. A ver. Veamos. Este no es, perdón. Ya, este es el ejercicio. Dicen que consideremos que un barril de hidrocarburo equivale a 42 galones. ¿Y qué nos está pidiendo? Que expresemos el barril del petróleo. Tenemos que llevarlo a qué cosa? A pulgadas cúbicas y con 2 decimales. ¿Esto qué equivale? Pues como nos están dando aquí, tenemos un barril de hidrocarburo, es decir, un barril de petróleo. ¿A qué tengo que llegar? Pues tengo que llegar a las pulgadas cúbicas. Es decir, ¿de aquí a qué llego? De un barril. ¿Un barril cuánto es? Son 42 galones, ¿verdad? Dice 42 galones son un barril, ¿correcto? Ahora, ¿qué es lo que tenemos que recordar? ¿Alguien se acuerda cuánto equivale un galón en litros? Algo por el estilo. O sea, un galón a litros, ¿cuánto equivale? Bueno, parece que por ahí. Ajá. Un galón en litros equivale a 3.788 litros. Ajá, a eso equivale un galón. Entonces, en este caso, yo quiero llegar a galones. Entonces, ¿qué es lo que tiene que ir abajo? Tiene que ir los galones y su equivalencia va arriba, que son los 3.788 litros. Ahora, de aquí yo ya puedo llegar directamente a las pulgadas cúbicas, porque esa tiene un factor de conversión directa, que por ejemplo la tengo acá. O también lo que podemos hacer es de los litros, nosotros podemos llegar a los centímetros cúbicos. Y de los centímetros cúbicos, ahí sí podemos llegar a las pulgadas cúbicas. Entonces, aquí hay dos formas. O
o usamos las de longitud o usamos una de volumen. Por ejemplo, por ahí ya dijeron, un litro equivale a 61.024 pulgadas cúbicas, que sería IN cúbico. Esto es lo que parece. Entonces, esto lo vamos a dejar ahí un ratito. Y vamos a empezar a convertir en cambio de litros a centímetros cúbicos para usarlas de longitud. Sí, que como se acuerdan, un litro son 1000 centímetros cúbicos. Por ejemplo, también esto es lo mismo que tener 1000 centímetros cúbicos. Sí, que yo tengo aquí, si quiero eliminar el litro, pues acá abajo iría el litro. ¿Y cuál es equivalencia? Pues los 1000 centímetros cúbicos. En el examen, no. Si no me equivoco, creo que no les dan. Lo que sí vi que hay es la tablita de fórmulas, creo. No me acuerdo si les dan eso. Por lo general tienen que aprenderse algunas de las más comunes. Por ejemplo, las más comunes son de kilogramos a libras, tal vez de galones, bueno, de metros cúbicos a pulgadas cúbicas, por ahí más o menos. Entonces, ¿qué les decía? Ahora tenemos los centímetros cúbicos. ¿Por qué hice esto? Porque primero vamos a usar las de longitud. Un centímetro, si se dan cuenta, ¿a qué equivale? Son 39.37. Ajá, en exámenes por lo general solo te dan si es que alguno sea algo rarita de con que se sepan. Por lo general no suelen dar. Hay veces que sí, pero es muy raro. Entonces, como le iba diciendo, un centímetro, ¿qué nos equivale? Bueno, no, acá está la conversión. Equivale a 0.3937. Entonces, digamos, un centímetro, ¿a qué equivale? 0.3937 pulgadas. Esta es otra forma en la cual podemos usar la conversión. Entonces, ¿qué es lo que me falta aquí? Como ya les he explicado anteriormente, ¿a dónde es lo que quiero llegar? Pues al cubo. Elevo este término al cubo, elevo este otro término al cubo, y yo ya puedo realizar la respectiva conversión. ¿Por qué? Porque aquí ya llegué, aquí puedo eliminar centímetro cúbico con centímetro cúbico, litro con litro, galón con galón, barril con barril, y ya puedo realizar la conversión. Esa es una forma, que es utilizar las unidades de longitud que se conozcan. Entonces, esto de aquí, ¿cuánto sería? Pues sería 42 por 3.188 por 1000 por 0.3937 y esto en qué me queda en pulgadas cúbicas. ¿Y esto alguien me puede confirmar cuánto le da para ustedes en la calculadora? Mira que esto da en 9708.04 pulgadas cúbicas. ¿Les da lo mismo? Dicen sí. ¿Quién más me confirma que le esté dando lo mismo? IN significa pulgadas cúbicas. IN son pulgadas. Son inch en inglés. Bueno, a ver si les dio a todos. Esta es una forma de realizar la conversión, como yo les estaba diciendo, usando las de longitud, unas de las conocidas. Ahora, ¿cuál es el otro? Como se dan cuenta, aquí abajo ya habíamos escrito cómo se transforma de 1 litro a pulgada cúbica de manera directa. Hasta las 9:30 de la clase. Entonces, como se dan cuenta,
Depende del ejercicio, se realiza el redondeo. En este caso puse con dos decimales, entonces se realiza el redondeo, si no me equivoco. Al tener en cuenta, es igual lo de redondear. En la siguiente clase las de explicar. Pero este es más que nada los factores de conversión. Ahora vamos a hablar de un tema bastante interesante, que más que nada es el análisis dimensional. Que bueno, ¿qué es el análisis dimensional? Pues el análisis dimensional lo que nos permite es relacionar las magnitudes derivadas con las fundamentales y nos permite, digamos, verificar la veracidad de las mismas, y también a través de estas podemos hallar fórmulas a partir de datos experimentales. ¿A qué viene el análisis dimensional? Pues un ejemplo que podemos relacionar es qué pasa si yo sumo manzanas con manzanas. Yo solo puedo sumar, ¿verdad? Manzanas con manzanas, ¿verdad? O peras con peras, metros con metros, segundos con segundos, minutos con minutos, gramos con gramos. De ahí es que parte el análisis dimensional. Unidades que pertenezcan a la misma dimensión se las puede sumar. ¿A qué voy con dimensiones? Me refiero a lo siguiente. Como les dije anteriormente, las magnitudes fundamentales, aparte de pertenecer a una unidad y digamos y tener su respectiva unidad, también tienen su respectiva dimensión. Entonces, aquí viene lo de las dimensiones. Que, por ejemplo, la longitud, su dimensión asignada es la letra L mayúscula. Para la masa es la M mayúscula. Para el tiempo es una T mayúscula. Para la intensidad de corriente es la I. Para la temperatura, aunque no lo parezca, se usa la letra teta para la dimensión de la temperatura. El ángulo es teta. La intensidad luminosa se la mide en la dimensión de J y la cantidad de sustancia se la mide con N. Entonces, ¿de qué nos sirve esto del análisis dimensional? Como yo les decía, nosotros solo podemos sumar cosas que pertenezcan a la misma dimensión. Es decir, un ejemplo de esto es, digamos, me dan la fórmula de la velocidad. Digamos, la velocidad en función del tiempo. Y esta me dicen que es A más una letra B multiplicada por el tiempo. Y esto, digamos, que está en metros sobre segundo, toda esta la velocidad. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para verificar que pertenezcan a la misma dimensión? Pues si nosotros nos acordamos, existe el principio de homogeneidad, que es a lo que yo me refería con que nosotros solo podemos sumar papas con papas. Si yo sumo papas con papas, el resultado es otra papa. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que significa el principio de homogeneidad? ¿Qué es lo que estoy sumando? Estoy sumando medidas que pertenezcan a qué dimensión, a la dimensión derivada de la división entre la longitud y el tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Pues si yo ya sé que esta suma es igual a la velocidad, primero hay que hacer el análisis dimensional de la velocidad. ¿La velocidad en qué se mide? Metros sobre segundo, ¿verdad? Si yo hago ese análisis dimensional, ¿qué sería? La dimensión de los metros es una medida de longitud, es la letra L mayúscula. La del tiempo es una letra T mayúscula. Entonces, otra cosa es que el análisis dimensional no se lo trabaja directamente con L sobre la letra T, sino que lo que tenemos que trabajar es que realmente ese T lo tenemos que escribir acá arriba. ¿Y cómo se escribe ahí arriba? Pues hay una ley de los exponentes, que si yo tengo 1 sobre A, esto es el número, el valor que yo tenga elevado a la menos 1. O si es 1 sobre A elevado a alguna potencia, ¿esto cómo se lo escribe?
como a elevado a la potencia, pero con el signo menos. Entonces, en este caso, usando esta propiedad de los exponentes, ¿cómo se escribe esto? Como L por t elevado a la menos 1. Esta sería la dimensión de la velocidad. Tenemos aquí dim de la velocidad. Esta es derivada. Entonces ahora sí, si queremos nosotros aplicar el principio de la homogeneidad, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Tengo que sumar las papas con las papas. En este caso, ¿cuál sería la primera par? Aquí sí es obligatorio, ojo ahí, utilizar los corchetes en análisis dimensional. Trabajar con corchetes es algo obligatorio para el análisis fundamental. Y también podemos decir que trabajarlo con exponentes negativos. Y el símbolo, obviamente, de la dimensión también es importante. Entonces, ahora sí, por principio de homogeneidad, ¿qué significa? Si yo quiero conocer las dimensiones de ¿a qué tendría que ser igual? A metros sobre segundo, ¿verdad? Entonces aquí de manera directa yo ya sé cuál va a ser la dimensión de A, ¿verdad? La dimensión de A, como ya previamente nosotros calculamos, ¿cuál es? Es L por t elevado a la menos 1, ¿verdad? Y todo esto entre sus corchetes. Y ahora, ¿cuál es la otra parte que nos falta por principio de homogeneidad? Que la velocidad también tiene que ser igual a v por t, ¿verdad? Que t es el tiempo. Esto de acá y esto de acá, ¿verdad? Todo esto de acá al sumarlo tienen que dar la velocidad, ¿verdad? Aquí dejamos el 1 y acá damos el segundo paso. Entonces si tengo v es igual a v es igual a v por t, ¿cuál es la dimensión de v? Pues ya sabemos que es L por t elevado a la menos 1, ¿verdad? Y ahora, ¿cuál es la dimensión de v? Pues nosotros no la conocemos, ¿verdad? Pero la dimensión que sí conocemos es la del tiempo, que ¿cuál es? Es la letra T mayúscula, ¿verdad? Entonces, ¿qué se hace aquí? Se multiplica por la dimensión del tiempo. Entonces, estos términos de aquí los podemos trabajar como si fuera una ecuación. Es decir, que este t, si yo quiero trabajarlo como una ecuación, yo puedo dividir en ambos lados esa dimensión de t, cosa que ¿qué? Yo puedo simplificar t con t, y aquí me quedaría L por t a la menos 1 sobre t. Entonces, ¿qué tenemos que recordar? Que este t no lo podemos dejar escrito como fracción. Lo tenemos que dejar escrito de una forma con exponente, ¿verdad? Entonces, si todo esto se está dividiendo por t, ¿qué me quedaría? L por t a la menos 1, ¿verdad? ¿Y esto por qué más? Por t a la menos 1. Y esto es igual a b. Y ahora sí, ¿qué es lo último que nos queda trabajar? Usar la ley de los exponentes. ¿Cuál sería la ley de exponentes? A por n por a por b, ¿a qué es igual? A n más b. Entonces, en este caso, ¿qué sería? L por t, y sería menos 1 más menos 1. Entonces, en este caso sería L por t a la menos 2, y esto es igual a b, a la dimensión de b. Entonces, ¿esto qué significa? Que a través de esto nosotros podemos saber de manera directa, ¿qué cosa? ¿A qué unidad también puede pertenecer la letra B? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, acá la letra A, yo ya sé que A es igual a los metros sobre segundos. Pero si yo quiero saber a B a qué pertenece, por ejemplo, me preguntan digamos, a qué unidad tendría que estar medida A, y B. En este caso B, como ya sabemos que está escrito L sobre T al cuadrado, ¿verdad? Reescribiéndolo ahora con la forma de fracción. Esto sería B.
Entonces, si ahora yo quiero regresar a la unidad, ¿qué sería? La dimensión de L está en metros, ¿verdad? Que es la longitud. Y el tiempo está en segundos, ¿verdad? Entonces, ¿esto en qué estaría? En metros sobre segundo al cuadrado. Y esto está en B. Y si se dan cuenta, esto tiene mucho sentido. Porque no sé si alguien lo notó, pero esta fórmula que puse aquí de B es igual a A más B por T, y que está medida justamente en metros sobre segundo, es la fórmula de cinemática del MRU, donde me dicen que una velocidad v cualquiera es igual a la velocidad inicial, ¿verdad? ¿Más qué? Más la aceleración por el tiempo, si se dan cuenta. Y todo esto está medido en qué? En metros sobre segundo. Aquí el vector aceleración, el vector velocidad inicial y la velocidad. Se dan cuenta, a partir de aquí yo como que pude sacar una fórmula usando el análisis dimensional. Entonces, ¿se entendió este ejercicio? ¿Qué tal les pareció el principio de homogeneidad? Entonces, ¿cómo iniciamos el ejercicio? ¿Cómo tenemos que realizar el ejercicio? Lo primero es fijarme a qué me dicen que es igual la ecuación que voy a analizar. En este caso, lo primero es metros sobre segundo. Ya. De ahí yo analizo a qué dimensión pertenecen los metros sobre segundo. La dimensión de la velocidad, como ya vimos, es L por T elevado a la menos 1. ¿Y ahora qué tengo que aplicar? Tengo que aplicar el principio de homogeneidad. ¿Qué me dice el principio de homogeneidad? Que si yo quiero saber a qué pertenece A y a qué pertenece B, pues analizo A, lo analizo con B de manera individual, y luego B por T también lo analizo. Los ángulos, esa es una buena pregunta. Y B por T también lo analizo, que tiene que pertenecer a B. Eso es el principio de homogeneidad. Ese es el segundo paso, y de ahí realizan lo que hay que hacer. Una pregunta muy interesante que acaba de preguntar, alguien me pregunta por qué se analiza de manera individual. Como yo les dije hace un ratito, se lo puede analizar de manera individual, se lo analiza de manera individual por el principio de homogeneidad. ¿Y qué es el principio de homogeneidad? Como el ejemplo que yo les decía, es que yo solo puedo sumar frutas con frutas. No puedo sumar una fruta con metros, ¿verdad? No puedo sumar segundos con metros. De ahí parte el principio de homogeneidad, de que yo solo puedo sumar cosas que pertenezcan a una misma dimensión. En este caso, lo que yo estoy analizando son los metros sobre segundo. Estos van a pertenecer a una dimensión combinada de la longitud con el tiempo. Por eso es que yo realizo el análisis de manera individual de cada término que se está sumando o se está restando. Si se restan no importa, lo toman ambos términos y los igualan. Es decir, si aquí en cambio hubiera dicho menos bt, en el análisis dimensional no me importa. Ahora, algo muy importante que un compañero preguntó, dice, ¿y el ángulo a qué dimensión pertenece? Eso es algo interesante. Los ángulos y también los números no pertenecen a ninguna dimensión. Son cantidades adimensionales. Es decir, si alguna vez me dan un ángulo y un estero radian, estos no tienen dimensión. Por eso es que hay libros que usan, digamos, la velocidad angular. La velocidad angular en física se la mide en radianes sobre segundo, pero realmente los radianes no tienen dimensión. Entonces es lo mismo que yo medir algo en 1 sobre segundo. Pero el 1 sobre segundo ya se lo utiliza como los hercios. Entonces, ¿alguna duda extra que tengan con el análisis dimensional? Igual voy a poner otro ejercicio para que... ¿A qué te refieres con magnitud, pero es un sentido? Déjenme ver un ejercicio interesante que por aquí tengo. Ya, en los vectores es otra cosa. Acá en análisis dimensional lo que estamos analizando es las dimensiones, es decir, las medidas. En los vectores ya es otra cosa.
Ahora, ¿qué nos dice este ejercicio? También se acaba un examen. ¿Qué nos dice? La siguiente es una ecuación dimensionalmente correcta. Entonces ya me están diciendo que, ¿qué cosa? Que esto es dimensionalmente correcto, murió. ¿Y qué me dicen? Que esta ecuación es de la expresión del caudal. Y me dicen que el caudal está medido en caudal se mide en metros cúbicos sobre segundos. Ahora, ¿qué datos extras nos dan? Que A es el área. ¿Qué más me dicen? Que la gravedad, que G es la gravedad. Y por último, ¿qué otro dato me dicen? Que H es la altura, ¿verdad? Está aquí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que nosotros realizar para empezar con esto? Pues vamos escribiendo obviamente la expresión. Nos dicen que Q es igual a qué. Ya. Y el ejercicio que nos dice, entonces la dimensión de K, ¿cuál es? En este caso, ¿qué es lo que estoy buscando? Le voy a poner de rojo, pues K. Voy a escribir ahí de rojo, que es la dimensión que busco. Porque se está multiplicando por área, admitir. Y esto está todo a la raíz de 2, gravedad y altura. ¿Correcto? Entonces, aquí yo pregunto, ¿las alturas en qué se miden? ¿A qué dimensión pertenece una altura? En longitudes, ¿verdad? Porque se miden en metros. Las distancias son longitudes, son el espacio que uno recorre. Entonces, la dimensión de la altura, yo directamente puedo poner que ¿cuál sería su dimensión? L, ¿verdad? Ahí todo correcto, ¿verdad? Ahora, las áreas. Las áreas son una magnitud derivada, ¿verdad? Y como yo les dije, las áreas es multiplicar metros por metros, ¿verdad? Entonces, bajo este razonamiento, ¿cuál sería la dimensión del área? Las áreas en que se miden en metros cuadrados, ¿verdad? En unidades cuadradas. Entonces, ¿en qué tendría que estar medido la longitud de... Perdón, ¿en qué dimensión tendría que estar? Correcto. L elevado al cuadrado. Porque pertenecen a la longitud. Entonces, aquí, ¿qué sería? L cuadrado. Y la gravedad la vamos a ver un poco más abajo. Ahora sí. La gravedad, ¿alguien se recuerda en qué está medida la gravedad? La aceleración de la gravedad. ¿G se mide en qué cosa? ¿Alguien ya por ahí escrito? La gravedad en metros sobre segundo o segundo al cuadrado. La gravedad. Correcto. Se mide en metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, ahora si yo quiero la dimensión de la gravedad, la dimensión de G, ¿en qué sería? Ahora M ya no sería, sino sería L, ¿verdad? Y sería esto sobre T al cuadrado, ¿correcto? Porque la dimensión de los segundos es T. Ahora, como ya les dije anteriormente, no lo podemos dejar escrito como fracción, tenemos que el término que está debajo lo tenemos que subir. ¿Y cómo se lo escribe? Pues se lo escribe con el exponente en negativo, entonces la dimensión que sería L por T elevado a la ¿cuánto? Correcto, L por T elevado a la menos 2 porque hacemos uso de la propiedad de los exponentes. 1 sobre a la n igual a elevado a la menos n. Ahí la dejo anotada. ¿Por qué hice esto? Porque quería ver cada dimensión. Es lo que estaba buscando. Ahora la última dimensión que nos falta analizar, ¿cuál es? La del caudal, ¿verdad? ¿El caudal en qué nos dicen? Que está en metros cúbicos sobre segundo. Entonces, la dimensión del caudal, ¿cuánto tiene que ser, qué tiene que equivaler? Los metros ya sabemos que es longitud. Entonces, como ya sabemos cómo hicimos con el área, simplemente sería longitud al cubo. Y esto está dividido sobre los segundos, que su dimensión es t.
Entonces el caudal estaría medido en L al cubo por T a la menos 1. Esto es lo que yo estaba buscando. Y ahora sí, ya que conocemos cada dimensión de cada término, simplemente voy a empezar a realizar pues, el ejercicio. Si yo hago la dimensión de Q, ¿qué sería? Aquí a un ladito, L al cubo por T a la menos 1. Y esto aquí me dicen que es igual a K, ¿verdad? K por la dimensión del área es, aquí tenemos a un ladito, la dimensión del área es L al cuadrado. Entonces aquí escribimos L al cuadrado. Y todo esto, ojo, está entre la raíz de que, como ya habíamos dicho anteriormente, los números son dimensionales o son adimensionales. ¿Este número tiene dimensión o no tiene dimensión? Correcto, este 2 no tiene dimensión. Entonces aquí en nuestro análisis dimensional yo ya no lo voy a escribir. ¿Por qué? Porque no tiene dimensión, no me sirve. Entonces ahora sí, tengo gravedad. ¿La gravedad cuál es la dimensión? L por T a la menos 2, ¿correcto? Esto lo voy a mover un poquito más abajo para que se vea mejor. Se mueve más acá a la derecha. Ya. Entonces L por T a la menos 2, ¿verdad? Esa sería la dimensión de la gravedad. Aquí lo dejo igual escrito. Y simplemente nos falta multiplicar por h. H que es la altura. Y la altura está en L. Entonces aquí va h. Alguien pregunta que cómo sabe cuando no tiene dimensión, porque como ya dijimos anteriormente, los ángulos y números no tienen dimensión, no pertenecen a ninguna dimensión, son adimensionales. Entonces, ahora sí, ya que he escrito todo de manera dimensional, ¿qué tendría? L al cubo por T a la menos 1, y esto es igual a ¿qué? A un K, ¿por qué? L al cuadrado. Y ahora aquí viene lo importante. Aquí tengo L por L, ¿verdad? Dentro de la raíz. Entonces, ¿qué tendría? L al cuadrado, ¿verdad? Por T elevado a la menos 2. Entonces, ¿ahora qué pasa como esto está dentro de la raíz? ¿Qué pasa cuando tengo un término elevado a la raíz? Y está, o sea, un término al cuadrado elevado a la raíz, que en este caso esto sería... Se puede simplificar, ¿verdad? Ajá, la raíz también es una potencia, entonces se puede simplificar. Porque esto realmente es como tener L por T a la menos 1, ¿verdad? Y esto elevado al cuadrado, ¿correcto? Y esto está dentro de una raíz, ¿verdad? Entonces, como ya todos dijeron y se dieron cuenta, ya podemos simplificar la raíz con esto. Aquí lo interesante es que aquí no hay que tener en cuenta la regla de valor absoluto, porque como tal son dimensiones, las dimensiones de medidas, y las medidas son positivas, entonces, por si acaso. Entonces aquí, ¿qué me quedaría? K por L al cuadrado. Como ya reemplacé esto, ¿qué me quedaría? L y T a la menos 1, ¿correcto? Pero todo esto era igual a ¿qué cosa? A L al cubo por T a la menos 1, ¿verdad? Entonces, si yo sigo resolviendo esto, ¿qué me va a ir quedando acá? Tengo K, L al cuadrado por L, L al cubo, ¿verdad? Me queda L al cubo, ¿por qué cosa? Por T elevado a la menos 1, ¿verdad?
Entonces, si se dan cuenta, en un término que tengo L al cubo por T a la menos 1. Y en el otro término tengo lo mismo, ¿verdad? Entonces, como todo se está multiplicando, si yo divido para ambos términos L al cubo, ¿por qué cosa? Por T a la menos 1. Ajá, ya de manera directa yo puedo decir que se simplifica. Entonces, ¿qué significa esto? Ajá, correcto, como alguien ya dijo ahí, 1 es igual a K. Entonces, ¿esto qué significa? que K, justamente, ¿qué ha pasado? Que K no tiene dimensión, ¿verdad? Se concluye que K es adimensional. K es adimensional, ¿verdad? Eso se concluye, que K es adimensional. K ha sido una constante, como dice un compañero. Ha sido un número, ha sido un 3, un 4, un 5. ¿Quién sabe qué número ha sido? Pero K ha sido adimensional. En cuenta. Entonces, chicos, ¿qué les pareció la clase de hoy? ¿Qué tal les pareció la clase de hoy? Y hoy, como ya saben, vimos las dimensiones, vimos las medidas, hablamos del sistema internacional, hicimos algunos ejercicios. Y eso, muchachos. Esta clase se va a subir en un canal de YouTube, que más adelante se lo vamos a mandar. Entonces en cada clase, ya saben. Igual, más adelante igual vamos a hacer un repaso de esto igual. Mañana vamos a hacer, sí tengo deberes realmente, sí tengo ejercicios como para dejar, pero eso más adelante. Entonces, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué es lo que vimos en el día de hoy? Un repaso. Hablamos de la naturaleza de la física, los estándares de unidades, el sistema internacional. TikTok también. Hay magnitudes fundamentales, las derivadas, las notaciones científicas, los prefijos, los factores de conversión, las unidades de medida, todo eso hablamos el día de hoy. Y el análisis dimensional. Entonces más adelante igual vamos a mandar esto. Esto igual tal vez se los mande como un PDF y después les mande la clase subida. Y eso, muchachos, cuídense. Tengan una agradable noche y espero les haya sido una clase productiva. Pilas, muchachos. Cuídense.